Hola, ¿qué tal mis amigos? Bendiciones para todos. Qué gozo poderles saludar a comienzo de este año 2017, año que hemos proclamado de plenitud, transformación y justicia divina. Igualmente es un privilegio que Dios nos otorga cada año al poderles invitar a descargar nuestra guía en todas nuestras redes sociales, la guía profética 2017, la que corresponde a este año tan glorioso. Y algunos se preguntarán, ¿por qué una guía profética? Cabe destacar que uno de los principios de la termodinámica establece que cada segundo que pasa, lo que tiene vida en el universo tiende a desordenarse. En cierto modo, esto guarda relación con lo que dice la Sagrada Escritura en Proverbios 29:18. Sin profecía el pueblo se desenfrena. Desenfrenarse es desordenarse, indisciplinarse, perder el rumbo y entregarse sin freno a algo que en cierto modo puede afectar nuestro destino. En tal sentido, la profecía nos permite ser guiados por el camino que nos conduce hacia lo que Dios ha planeado a favor de nuestras vidas, entendiendo el hecho de que Dios ha prefijado el orden de los tiempos y los límites de la habitación del hombre. Permítame compartirles algo muy importante. Hemos entrado en un tiempo muy clave. La década en que vivimos encierra un sinfín de acontecimientos que sin duda alguna invadirán la vida de aquellos que están conectados a la fuente creadora. Dios ha preservado un estado de revelación jamás visto en la tierra para este tiempo, donde sus visitaciones constantes a través de hombres y mujeres de Dios cada vez son más profundas y han dejado saber que esta es una generación que avanza mediante el poder de la luz que abarca lo profético, y a su vez es transformada por medio de la reforma profética, producto de la intimidad con Jesús, el Rey de Reyes y Señor de Señores. Y es nuestro Dios el que está dispuesto y supuesto a declarar a sus siervos los profetas todo lo que ha de acontecer concerniente a la tierra. Lo profético es una dimensión que permite conectar nuestra humanidad a la historia diseñada para nuestras vidas por la pluma del Dios creador de todas las cosas. Hay que hacer énfasis en el hecho de que Dios nunca se metió en nuestra historia. Antes bien fuimos nosotros implantados desde la eternidad con una estrategia magistral de nuestro Dios. Fuimos insertados en su historia, lo que implica que ahora formamos parte de una historia que fue diseñada en una dimensión perfecta. Esto es lo que entendemos como el ámbito profético, una serie de acontecimientos diseñados para ocurrir en nuestro tiempo, siendo Jesús el arquitecto y constructor de esta magistral obra. Entendemos que Dios en la eternidad concibió y consumó todas las cosas, y en dicha dimensión no existen los procesos, puesto que el concepto de proceso corresponde al tiempo cronológico, y me fascina conocer que fue Dios quien creó el tiempo cronológico con el fin de tener una personificación del tiempo para él revelar su historia. Dios escribió su historia sobre la base de su propósito eterno. El propósito eterno de Dios siempre fue definir la existencia de su Hijo Jesucristo. Por lo tanto, en la historia, la base está de acuerdo a la existencia de Jesús, de su reino y de la iglesia. Un ejemplo de esta realidad lo podemos ver en los films de Hollywood, mucho antes de estar en las pantallas, las películas que nosotros quizás en cualquier oportunidad podemos ver. Esas películas pasan por un proceso de creación en el que el escritor o creador parte de una biografía e incluye en la misma a personajes, describiéndola desde el principio hasta el fin, sabiendo de antemano cuál es la trascendencia y el final que tendrá dicha historia. Y es justo en este aspecto donde se revela algo a nuestras vidas, y es lo siguiente: si el hombre tiene esa capacidad de ver todo el proceso y final antes de crear una historia, ¿cuánto más nuestro Señor y Rey? Pues Él no solo escribió su historia, sino que nos incluyó en el libreto
con la intención de revelar su gloria. Esto es magistral, amado hermano, esto es libertador. Así que usted está incluido en la historia de Dios y por lo tanto ese escritor sagrado, ese escritor magistral, sabe cuál es el final glorioso que usted tendrá. Me gusta siempre brindar una plataforma que les permita entender desde la dimensión de Dios, desde el mes de septiembre del 2009, del calendario gregoriano, que equivale en el calendario hebreo o bíblico, el cual se rige la profecía, el año civil 5770. En ese momento comenzó la década 70. En las guías anteriores hemos resaltado que para comprender los tesoros escondidos de Dios debemos tener claro que el pueblo hebreo es como una especie de reloj profético. Todo lo que Dios va a manifestar en la tierra, primero lo establece en dicho pueblo. De allí que la palabra de Dios dice en Romanos capítulo 2, verso 10, más gloria y honra y paz a cualquiera que obra el bien, al judío primeramente y también al griego. Igualmente, para ampliar nuestra comprensión, debemos saber en el extenso idioma hebreo, los números se transmutan a palabras y viceversa. Asimismo, tanto las palabras como los números son representados por símbolos. Y partiendo de esta premisa, la década mencionada, es decir, la década 70 que estamos viviendo, corresponde en el alfabeto hebreo a la letra Ayin. A su vez, esta letra Ayin, su símbolo es un ojo. Este símbolo del ojo denota el poder que representa el sentido de la vista, por lo que este símbolo, su significado es visión, es decir, la capacidad de ver. Si llevamos este significado a lo espiritual, que es lo que nos interesa en esta oportunidad, el símbolo del ojo tiene que ver con alguien con la capacidad de ver dimensiones que otros no pueden alcanzar. En pocas palabras, el símbolo de esta década representa a un vidente, una persona que ve en el ámbito espiritual con ojos abiertos y que puede declarar los misterios ocultos que está viendo en el espíritu. Desde el año 5770, año hebreo o año bíblico que correspondía para nuestro calendario gregoriano el año 2009, entramos en un ciclo de 10 años donde Dios está activando y guiando a su pueblo para posicionarlo en un estado de revelación, el cual permitirá ver una panorámica distinta de las cosas que están sucediendo en la tierra. Es decir, una cosmovisión, mirar desde la perspectiva de donde está Dios. Y esto nos permite ejecutar el propósito asignado a cada quien y entender los movimientos que Dios está haciendo alrededor de nosotros. Siempre me ha gustado ilustrar a través de ejemplos para que el mensaje llegue más rápido. Cuando usted aborda un avión, dependiendo el destino que usted lleve, normalmente usted se prepara mental y físicamente. Si vas a un viaje sumamente largo, preparas la paciencia, llevas contigo lo que te hace falta, y aunque más largo sea el viaje, ya tú sabes que como parte de ese viaje está que te vas a impacientar, probablemente tendrás hambre y algunos malestares, pero tu viaje continuará y llegarás al destino porque ya estás preparado. Asimismo, en lo profético nos permite conocer que nuestro viaje con el Señor es eterno, y más importante aún, en qué parte del viaje quizás estás perturbado, pero terminaremos llegando, y eso hace lo profético, que usted sienta o tenga una anestesia para que en el viaje que usted lleva con el Señor hacia su destino profético, usted pueda ser anestesiado de todo lo que quiera tratar de frenar o de parar el destino que Dios ha preparado para usted. Esta década 70 en la que estamos viviendo representa bíblicamente lo dicho por el profeta Isaías cuando vio tinieblas en las naciones y al mismo tiempo veía una luz iluminando el camino de un determinado grupo de personas que, teniendo una marca que los hacía diferentes, podían brillar en medio de las tinieblas. Fue lo mismo que pasó en tiempo de Juan el Bautista, que es conocido como una antorcha que veía y declaraba lo que veía. Solo algunos aceptaron y creyeron la voz que salía de su cuerpo, y todo el que creyó y brilló en medio de la oscuridad que había en esa época. Es de resaltar que usted forma parte de ese grupo de personas escogidas por Dios, que en este tiempo han aceptado el llamado que Él le ha hecho. Por medio de la luz de su palabra,
que a través de voces que claman en medio del desierto han llegado a sus corazones. Y es por ello que estoy convencido en mi espíritu que en medio de la oscuridad seremos guiados a la prosperidad, al bienestar, a la paz y al gozo. Repasando la guía profética del 2016, nos dimos cuenta que todo el depósito que fue simplificado en dicha guía, Dios en su soberanía cumplió absolutamente en el año 2016. Fue un año glorioso para todo el que estaba conectado a la fuente de Dios. Dios nos mostró por su misericordia que el 2016 fue un año 50, un año Yobel, un año de jubileo. Recordamos que en el jubileo existe una norma divina, y es que al toque de la trompeta se proclama libertad sobre el pueblo, sobre toda la tierra. Lo segundo es que los cautivos, los prisioneros esclavizados, bien sea por las deudas, vicios, problemas o por cualquier otra causa, tienen que ser liberados. Dios en su máxima expresión, manifestándose en estos principios, este año 2016 nos permitió ver que, a pesar de que fue un año difícil, y lo proclamamos, lo escribimos en esa guía, un año de diversos cambios políticos, un año donde las economías mundiales fueron impactadas de una manera negativa, a su vez hubo rumores de guerra, pero al mismo tiempo estuvo marcado por encuentros permanentes con la presencia de Dios. Nosotros, como nunca antes pudimos ver en nuestra vida ministerial, pudimos sentir tan profundo en la humanidad el anhelo en las personas de alinear sus planes a los planes de Dios. Un dato importante es que Dios promete en cada vez que se cumpla un ciclo de 7 semanas de año, es decir, 7 por 7, 49, en el año 50, que era el caso del 2016, habría un jubileo. Y Dios estableció que cada vez que hubiese un año 50, un año Yobel, el jubileo se extendería en la tierra. Lo que esto quiere decir es que este año 2017 usted seguirá gozando de los beneficios de la activación del jubileo. Usted recibirá libertad, usted recibirá restitución de todo lo que ha perdido, de todo lo que el enemigo le ha robado. Dios le va a restituir toda esclavitud, se va a ir de su vida. La tierra va a ser, su tierra va a ser libre, va a ejercer todas sus conquistas, va a ejercer toda la materialización de las promesas que Dios le ha hecho. Así que este año 2017 usted va a ser testigo de los beneficios del reino de Dios, ya que en Dios no hay final, sino que hay una eterna continuidad. Por ello que la palabra de Dios dice: la gloria postrera será mayor que la primera. Para este año 2017, yo le sugiero que descargue la guía profética. Es imposible caminar sin una guía profética. ¿Por qué? Porque es necesario que usted pueda tener una plataforma desde donde pueda discernir los tiempos que viviremos. Note, para entrar un poco en lo que será este año, la guía 2017, el pasado domingo 2 de octubre del año 2016, según el calendario gregoriano, comenzó el año civil 5777, calendario hebreo, calendario bíblico. Aquí se abre un ciclo nuevo de 7 años en el tiempo del reino de Dios. Ahora bien, el año civil 5777, lo que implica que a la década 70 ahora le acompaña un 7. En el alfabeto hebreo corresponde a la letra Sayin. Su símbolo es una espada. El 7 es representativo del número que denota la plenitud de Dios, la perfección de Dios, la eternidad de Dios, el día de descanso o reposo en el cual Él se revela como el gran Rey, con todas sus virtudes. Igualmente Dios opera en ciclos de 7 tiempos. Si desglosamos el concepto principal del 7 como lo es plenitud, se desprendería un concepto bastante amplio y pudiéramos proclamar que el año 2017 será un año de cumplimiento de promesa, de llenura, ya que la palabra plenitud es derivada del verbo plero, que significa aquello que es lleno o que ha sido llenado. Esta es la misma llenura de las cestas que multiplicó el Señor con panes y peces. Por ende, el 2017 será un año de abundancia, además de plenitud, que verá la justicia de Dios manifestándose en la vida
de todos los creyentes. Nosotros hemos proclamado este año plenitud, transformación y justicia divina. Ahora bien, note de qué forma Dios se va a manifestar en nuestras vidas, amado creyente. Dios determinó la creación y decidió apartar y santificar el día séptimo, el día 7, dejando por sentado espiritualmente que ese espacio de tiempo sería una dimensión. Esta dimensión de Dios implica descanso, dejando como tesoro escondido para que nosotros al encontrarlo pudiéramos entender que esta dimensión fue la que Dios dejó para que usted y yo desde allí pudiéramos cumplir el primer mandamiento de Dios a la raza humana, como lo fue fructificar, multiplicarse, señorear la tierra, señorear sobre toda la creación. Este símbolo de la espada que implica el 7 representa la palabra de Dios, que va a fluir de una manera muy poderosa, trayendo transformación. Y al traer transformación a su vida, esta palabra va a cortar los tiempos. La espada cortará los tiempos. Lo que se suponía que usted lograría en años, lo logrará en meses en este año. Las promesas de Dios se van a adelantar sobre su vida. Yo les invito a descargar esta guía profética. Allí no está contenido todo lo que Dios va a hablar acerca de este tiempo referente a nuestras vidas, pero sí una guía que le ayudará a enfocarse y avanzar hacia su destino. Además, las proclamaciones que aquí están escritas serán un rema para su vida. Dios nos permitió ver un panorama del mundo a través de una visión durante un tiempo de propósito. Estuvimos encerrados y Dios en su misericordia nos permitió ver una visión. La visión fue que vimos el mapa mundi completo, los 5 continentes. Y en aquellos continentes pudimos ver que lo azotaba una densa nube espesa, había una gran oscuridad en todos los continentes. A su vez pudimos ver cómo por la mitad de cada continente podía descender un río descendía del cielo, atravesaba los continentes. Y en ese momento pudimos ver cómo personas se acercaban al río. No todos tomaban del agua del río, pero quienes tomaban se volvían afluentes directas. Y por donde esas personas se dirigían, la densa nube espesa comenzaba a disiparse, y al mismo tiempo el suelo que pisaban esas personas agarraba un color muy verde, un verde muy intenso. Y lo que da a entender es que este año será un año muy poderoso. Hay un río que atravesará desde el lugar de donde usted esté. Entienda que el río de Dios va a atravesar los continentes y usted se va a mover y va a beber del río de Dios. Todo el que beba del río de Dios este año se volverá un afluente de ese río, y todo el lugar que pisare esa persona, ese afluente de ese río, se convertirá en un lugar de paz, de alegría y de gozo. Dios nos habló de países particulares del continente americano, y aquí están escritos los detalles de lo que Dios nos habló en ese tiempo de propósito. Es necesario que usted se pueda conectar con estos designios. Estoy seguro que le van a servir para conquistar en este tiempo tan difícil. Hay un texto bíblico que me fascina y quisiera compartírselo. Está en Isaías capítulo 66, versos 13 y 14. Como aquel a quien consuela su madre, así os consolaré yo a vosotros, y en Jerusalén tomaréis consuelo. Y veréis, y se alegrará vuestro corazón, y vuestros huesos reverdecerán como la hierba, y la mano de Jehová para con sus siervos será conocida, y se enojará contra sus enemigos. Es por ello que hemos decretado que este será un año de justicia. La justicia divina de Dios se va a meter en su camino, en su matrimonio, en su familia, y Dios va a traer consuelo. En medio de esta densa nube oscura que veía, pude ver que gente se acercaba al río que pasaba por la mitad de los continentes. Yo pienso que esa agua que usted va a tener la oportunidad y muchas personas de beber va a traer ese consuelo que Dios habla en su palabra, y va a traer alegría, va a traer gozo al corazón. Los huesos de las personas, la estructura, el hueso habla de estructura, van a reverdecer su estructura, va a reverdecer sus planes, sus proyectos. Este año Dios va a quitar toda dependencia hacia algo distinto a su presencia. Será un año cargado de frustración, desesperación, angustia, dolor, pero sin embargo muchos verán al Señor sentado en su trono alto y sublime. El Dios que se hizo verbo. Entendamos que el verbo es palabra, y palabra es logo. A su vez logo es estrategia. Por lo tanto, Dios, como un estratega en medio
de la desesperación, en medio de cualquier dolor o pérdida o cualquier ausencia o carencia, Él se mostrará y te hará ver que tienes la victoria. Este será un año donde Dios cambiará nuestro lenguaje. Dios pasará el carbón encendido de la misma forma que lo hizo con el profeta Isaías, quitando toda inmundicia de sus labios. Este año tu boca hablará palabra de vida, palabra de esperanza, palabras positivas, palabras que van a hacer que tu atmósfera cambie. Yo estoy muy complacido de que este año Dios nos haya permitido una vez más llegar a ustedes a través de esta guía profética. Este será un año difícil, pero para los hijos de Dios se les manifestará la plenitud, la transformación y la justicia divina de Dios. El Dios de lo imposible, de una manera tangible, se va a manifestar en sus vidas. Así que este será un año de acción. Este será un año en donde tú tendrás que salir a ejecutar con una fe violenta todos esos proyectos que años anteriores lo viste quizás difícil, lo viste quizás imposible, pero Dios en su estrategia permitió que todo lo que Él tenía planeado para ti fuera imposible, porque el Dios de lo posible se tiene que manifestar. Este es un tiempo en donde la manifestación de Dios va a permitir que este 2017 los creyentes transicionen de la mentalidad adámica, es decir, de tener un Dios ambiental, un Dios que viene y se va. Ese era el Dios de Adán, porque él era alma viviente. Adán tenía un Dios que llegaba en la mañana, se iba en la tarde, regresaba al siguiente día. Y en esa ausencia de Dios, la serpiente entró. Cuando la serpiente, las personas tienen un Dios ambiental, la serpiente los tritura, los atrapa, trayendo desesperanza. Y es allí donde esta transición que Dios trae a los creyentes va a impedir a que el enemigo te atrape trayendo desesperanza. Tus labios limpios por el carbón encendido propiciarán una atmósfera espiritual, sobrenatural, y Dios no será ambiental, no irá y vendrá, sino que permanecerá contigo todos los días hasta el fin de los tiempos. Tú lo tendrás presente porque Dios vivirá dentro de ti en todas las áreas de tu vida. Dios va a desatar su favor sobre ti. Cuando hay un tiempo de favor, lo que no podías hacer en años, en días lo logras, sin obstáculos. Si Dios puede controlar las Pléyades, el sistema de los soles, las estrellas, Dios puede, según lo que le dijo a Job, Él controlaba las Pléyades, controlaba ese sistema solar, ese sistema que nosotros difícilmente podemos controlar, y que los profetas conectados a lo profético, valga la redundancia, sabían que ese sistema a la que no fácilmente podemos accesar, Dios lo usaría contra la tierra. Si Dios puede controlar eso que va a ser usado contra la tierra, cuando en Apocalipsis tú lees que los ángeles tocaban con la antorcha y las estrellas caían sobre la tierra, el sol influía sobre aquellas señales que vendrían sobre la tierra. Si Dios controla eso, ¿cuánto más no podrá controlar cualquier obstáculo que se pueda presentar en su camino? Sirva esto para levantar el ánimo de aquellos que quizás día tras día nos siguen en las redes. Este año no habrá obstáculos. Dios va a quitar, va a extirpar todo lo que te impide alcanzar tu destino. Habrá buenas noticias este año para ti. Dios se va a enfocar en trabajar con la justicia de Dios en tu vida. Se va a encargar de traer transformación y de que la plenitud llene todas las áreas de tu vida. Llenura espiritual, llenura física y llenura económica. Será un tiempo de oportunidad en 2017. Allí en la guía profética hacemos un análisis más profundo. Es por ello que la tienes que descargar. Será un año de oportunidad de Dios. Es por ello que caminar en una dimensión de Dios, debes conocer los tiempos de oportunidad. Daniel era un experto en conocer los tiempos de oportunidad. Él supo en qué tiempo entrar en la cámara del rey. Él supo en qué tiempo abrir las ventanas y postrarse de rodillas y que todo el mundo lo viera. Y ese hombre, Daniel, marcó una pauta en su historia y en la historia de Dios, porque él manejaba los tiempos de oportunidad. Este es un tiempo de oportunidad para que tú hagas historia, para que manifiestes todo lo que Dios te ha prometido en años, que quizás no lo has visto por distintas causas, pero este año, queridos amigos, queridos hermanos, Dios lo va a sorprender. Reitero mi intención de ser de bendición a sus vidas,
De antemano, muchas gracias por oírme. Mi equipo le dejará el link para que usted descargue la guía profética del 2017. Hasta una próxima oportunidad. Dios le bendiga.